Germán, asistimos casi a diario al acoso del poder, sea político o cultural, al ciudadano. Nada nuevo bajo el sol. La historia está llena de ejemplos. Quisiera que nos hablaras de cómo la literatura, las ideas, pueden defendernos de ese acoso, el bullying. Por ejemplo, el que sufrimos las mujeres. Muy bien. Bueno, como sabes, vivimos en un acoso permanente, ¿no? Por parte de los políticos, de los agentes sociales que están continuamente acosándonos, ¿no? Acosando nuestra manera de ser, quieren que seamos como ellos dictan y determinan, etcétera, ¿no? De repente la política ha encontrado esa dualidad moral que creímos que habíamos desterrado de la política democrática, pero vuelve de una manera impresionante en España, en México, en muchos otros países del mundo, en Estados Unidos, por supuesto. Y entonces, lo que yo defiendo siempre es que la literatura es un escudo estupendo contra el acoso institucional y el acoso político. Y lo es, entre otras cosas, porque si empiezas a mirar la literatura desde sus comienzos, desde, yo sé, desde el Berceo, desde Le Fabliau en Francia, puedes darte cuenta siempre que cualquier escritor, sea Rabelais, sea el monje Berceo, en España tenemos de ellos podemos sacar muchas enseñanzas, muchas cosas, ¿no? Aunque sean muy antiguos, porque lo bueno de la literatura es cómo va sumando y añadiendo y poniendo las ideas de los mejores que vamos sumando unas a otras, y hemos creado eso que hemos llamado el repositorio del humanismo, ¿no? El conocimientos humanísticos. Entonces, sin embargo, las instituciones suelen ser muy cortas, las instituciones culturales a la hora de defendernos. Por ejemplo, yo que sé, la RAE española, pues bueno, pueden tomar, ahora han tomado la causa de la diversidad e incluyen a las mujeres, cosa que antes no hacían, pero toman una causa, el resto queda sin tocar, ¿no? Es decir, las instituciones no tienen esa capacidad, mientras que el individuo que se acerca a la cultura, a la literatura, sí puede coger ese escudo que ofrecen las artes y defenderse contra el acoso, el bullying permanente de la política, que quiere que elijas entre 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en obras literarias de Galdós, como Doña Perfecta del 1876, o Electra de 1901, o Doña Bárbara, que es una especie de dupla segunda muy parecida a Doña Perfecta, solo que publicada en 1929 en Venezuela, y cuyo autor Rómulo Gallego es uno de los grandes autores de Hispanoamérica, y desde luego esta novela creo que es la más leída de toda la América Latina durante mucho tiempo. Bueno, lo mismo pues nos ocurre con, yo que sé, con si vemos los estupendos murales de Diego Rivera, pues te sirven cuando los estás viendo para, o de Siqueiros o de otros muralistas, como buen escudo, ¿no? Cuando él, por ejemplo, pinta a esos indígenas pisándole la cabeza a los españoles, ¿no? Es contra el poder, la falta de argumentos, ¿no? Se defienden, y ahí lo pone Rivera y tú te sientes defendido con él, ¿no? No solamente como indio, sino como el ciudadano que está oprimido por el poder. Lo mismo pues pasa, yo que sé, en el cine, ¿no? No hace mucho tiempo volví a ver un documental sobre la reconversión de los homosexuales de la homosexualidad producida por la
Comunidad Valenciana, ¿no? Donde trataban de que una mujer dejara de ser lesbiana, ¿no? Una brutalidad que ocurría en España en los años 50. Es decir, el arte te sirve de escudo contra este bullying permanente que el poder cultural, social, político a veces confronta al individuo, ¿no? Y una de las que últimamente más dolorosas ha sido con respecto a lo que tú decías, a la mujer. El feminismo, ¿no? El feminismo tiene un desarrollo, creo yo, estupendo, la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Que comienza en los países anglosajones esencialmente, se extiende por todo el mundo y poco a poco la mujer va consiguiendo los derechos que le corresponden como igual al hombre en el trabajo, en la vida familiar, en fin, en todo. Y esto iba, creo yo, funcionando estupendamente, ¿no? La igualdad está en algunos países muy conseguida, Sí. en otros está... En los países nórdicos. Nórdicos todo, está, sí. en fin, clarísimo, Sí. y en otros países de Europa también estamos muy cerca, en Francia y en otros países, España, pero, sin embargo, el feminismo ha recibido ese bullying del poder. Es decir, que hay que llegar más allá, que por una parte tenemos que aceptar no la evolución de los argumentos sociales, el acomodo de lo que ocurre en la sociedad con lo que siente el individuo, que poco a poco va, sino que nos lanzan ese reto del poder, de ahora tú tienes que hacer lo que yo digo, como ha sido en España ese monstruoso fracaso de la ley del sí es sí, que ha dejado fuera de juego a un montón de personas que se sienten muy ofendidas, ¿no? Porque realmente han liberado a gente que les ha violado a ellos antes de tiempo, Una ¿no? brutalidad, sí. Es decir, que el cambio de las políticas, de las conductas que hay que hacer, obviamente, para conseguir esta igualdad, esta normalización social, ¿no? Que todos pedimos, hombres y mujeres, ¿no? Este es un cambio de mentalidad, ¿no? Y hay que dejar que los actores sociales, ayudados por lo mejor que tenemos de nuestra cultura, sea el cine, la literatura, el teatro, la música, podamos llegar a encontrar ese equilibrio, pero no a base del bullying del poder que determina. Hay que enfrentar esos argumentos. La realidad social no puede determinarse desde las torres del poder. Tiene que salir de las plazas, donde la gente se encuentra y se conoce. Porque ahí, en esas plazas, es donde la gente debate, argumenta. Y en esas torres de marfil de la política o de ciertas instituciones, allí no se debate. No, se defienden sus propios intereses, sobre todo. Entonces yo creo que este tema del acoso, del poder y del bullying es algo para el que tenemos un buen escudo. Encuentras una respuesta, una posibilidad buscando en el tesoro de la literatura. De las artes. De las artes en general, sí. Muy interesante. Muchas gracias, Germán.